La clase de escatología número 13. Escatología número 13, y vamos a estar trabajando en nuestros manuales en la página 28. Página 28 estaremos trabajando hoy, así que vamos a poner atención y hoy empezamos. Hemos estado hablando acerca de las 70 semanas, estuvimos viendo qué es lo que significa una semana, a qué se refiere, qué es lo que hace una semana de días o de años. Estuvimos viendo acerca del calendario judío también, cómo se integra el calendario judío, cuántos meses, cuántos días por año. Y hoy estaremos viendo el punto número 7, que es acerca de la dispersión de Israel, dispersión o diáspora mundial. Nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, a través de la escritura, del registro en la escritura, nos damos cuenta que Israel había sufrido ya una dispersión, que fueron llevados precisamente a Babilonia en tiempos de Nabucodonosor, donde este cautiverio duró 70 años y posteriormente regresó a su tierra nuevamente, volvieron a reconstruir su templo, pero en esta ocasión nos tocará ver una dispersión que no duró 70 años, sino fue mucho más allá. Una dispersión que duró hasta el día de hoy más de 2000 años. Nosotros podemos ver aquí algunas de las profecías de que Dios había previamente anunciado a su pueblo que esto vendría. Lo vemos en Ezequiel capítulo 22, verso 15, en Deuteronomio capítulo 28, verso 64, lo vemos en Levíticos capítulo 26, verso 33, lo vemos en Deuteronomio capítulo 4, verso 27, y en Oseas 1:4 y Zacarías 7:14. Ahí podemos ver cómo siglos antes de que esto se llevara a cabo, el Señor había estado advirtiendo a su pueblo que de no apartarse de sus malos caminos, de no abandonar sus pecados por los cuales Dios les había censurado repetidas veces. Su mayor pecado de ellos había sido la idolatría, el estar adorando ídolos, y Dios había llamado la atención, les había corregido, pero ellos no quisieron volverse de sus malos caminos. Por eso es que la palabra de Dios, desde los días de Moisés, desde el inicio, cuando Dios dio sus leyes, Él ya les había advertido que vendría un desastre sobre toda la nación de Israel. Y es que iba a haber una dispersión mundial que iba a durar más de 2000 años. Pues bien, hoy estaremos trabajando en esto y lo vamos a estar viendo. Vamos a nuestras notas. En la página capítulo 28, al final de la página capítulo 28, en el punto romano número 7 es el que nos toca ver hoy, dice: dispersión o diáspora mundial del pueblo judío. Como consecuencia y rechazo a Yeshua, o sea Jesús el Mesías, el pueblo judío le sobrevinieron, dice, contra ellos, les vino una serie de calamidades. Bueno, nos podemos dar cuenta cómo por la desobediencia de Israel, cómo Dios les estuvo castigando, y lo que sucedió fue lo siguiente: por no haberse querido apartar de sus malos caminos, por no querer obedecer la palabra de Dios. Dios lo había advertido repetidas veces. Vamos a ver aquí. Nosotros nos podemos dar cuenta ahí en Levíticos capítulo 26, verso 33, que Dios dijo: a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Dios lo estaba advirtiendo que esto vendría. Después nos damos cuenta ahí en el profeta Isaías, podemos ver cómo Dios habla claramente diciendo: vuestra tierra estará desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego, y vuestro suelo lo devorarán los extraños delante de vosotros,
y es una desolación como destruida por extraños. Vemos que estas eran las advertencias de Dios anteriormente a que esto sucediera. Ahora vemos ahí en Lucas capítulo 21, verso 24, cómo el mismo Señor Jesucristo también confirmó esta profecía, diciendo que este desastre vendría a nivel nacional en Israel, que todo Israel sería llevado cautivo por haber rechazado al Señor Jesucristo también. Esto fue lo que trajo como consecuencia que Dios tomara la determinación final de traer este castigo tan tremendo a la nación de Israel por haber rechazado al Mesías en su primer venida. Vemos que dice que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Dios había hablado previamente que esto iba a estar aconteciendo. Llegaría el tiempo en que esto se cumpliría, como la dispersión del pueblo santo se vería siendo llevado por todas las naciones. Esta dispersión ha durado más de 2000 años. Cada vez que el pueblo de Israel era expulsado de su tierra, era llevado cautivo a otras naciones, su ciudad quedaba destruida, sus muros derribados, sus puertas quemadas, y su lugar santo, que era el santo templo de la adoración a Jehová, el Señor Dios de los cielos, era destruido. En esta ocasión sucedió lo mismo. Vamos a la página capítulo 29. Página capítulo 29, vamos a ver. Página 29, y vamos a ver lo que nos dice ahí el profeta Daniel, capítulo 9, verso 26. Daniel, capítulo 9, verso 26, dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese príncipe era un anticristo, destruirá la ciudad de Jerusalén. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Y el santuario, templo de Jerusalén, su fin llegará como una inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se refiere que este desastre duraría por los siglos hasta nuestros últimos días, que son hoy. Este evento también fue anunciado por el Mesías Yeshua en varias ocasiones. O sea, lo que Daniel está diciendo aquí en el capítulo 9, verso 26, esto también el Señor Jesucristo lo ratificó cuando Él habló acerca de esto. Ahí en Lucas capítulo 19, verso 34 y 35 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados, cuántas veces quise juntarte a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí que vuestra casa, o sea el santo templo, os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí el Señor Jesucristo está hablando a Israel de que iba a venir este acontecimiento que sería disperso por todas las naciones. También les da una palabra muy hermosa. La palabra que les da es que les está diciendo que no volverían a ver al Señor. En ese momento Él está presente entre el pueblo de Israel, que no le cree, lo rechazaron, lo despreciaron, y Él les está diciendo como si fuera una despedida, les dice: en verdad les digo que ustedes ya no me verán más, hasta que llegue aquel día en que ustedes me digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabes a qué se refiere? Se está refiriendo a su segunda venida, cuando Él venga por segunda vez para establecer su reino milenial aquí en la tierra, y que especialmente la ciudad de Jerusalén será su lugar de gobierno a nivel mundial. Él les está advirtiendo que no lo volverían a ver
sino hasta que llegue aquel día cuando lo reconozcan y le digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. También el Señor Jesucristo dio una segunda profecía. En Mateo capítulo 24, verso 1 al verso 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo, ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto se cumplió precisamente cuando el templo santo fue destruido y fue incendiado por el Imperio Romano, que estaba a la cabeza. Esto sucedió el 6 de agosto, según los investigadores, el 6 de agosto del año 70 después de Cristo. Pero nos podemos dar cuenta que en el calendario hebreo sucedió otra cosa similar en años anteriores a esto. Pero lo que quiero hacerte notar es que en este acontecimiento, cuando sucede esto, de que el templo sagrado es destruido, cuando el templo sagrado es destruido, lo que podemos ver aquí es que los judíos que quisieron hacer resistencia, quisieron resistirse a estos acontecimientos, se dice o cuentan los historiadores que murieron más de 1 millón de judíos cuando ellos se resistían a que los invasores destruyeran el templo santo. Más de 1 millón de judíos murieron cuando esto sucedió. Cuando el ejército romano, que menciona ahí Daniel, que el pueblo y un príncipe vendrían y causarían esta destrucción, cuando aquel general llamado Tito vino con los ejércitos de Roma para tomar la ciudad de Jerusalén y dejarla completamente destruida, y destruyeron el santo templo, más de 1 millón de judíos perecieron por tratar de resistir a que destruyeran el templo de Dios. Una tercera profecía de nuestro Señor Jesucristo también de que esto iba a suceder, la encontramos ahí en Lucas capítulo 19, verso 41 al 44. Por favor, todos abramos nuestra Biblia. Ustedes que me están viendo, vamos rápidamente, vamos con su Biblia. Y todos a una sola voz, en voz muy fuerte. A ver, vamos, a la 1, a las 2, a las 3. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán, con cerca te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí está refiriéndose el Señor que este acontecimiento vendría por cuanto Israel no supo reconocer el tiempo en que Dios le visitó a través del Mesías o a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos está diciendo que esto sucedería por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado al Salvador. Este castigo vendría sobre ellos. Así fue como sucede que todo Israel tiene que salir, es expulsado de su territorio, es llevado a las diferentes naciones. Fue un desastre lo que esto sucedió, pero ya el Señor lo había aclarado previamente, anunciando que por causa de su desobediencia estas cosas sucederían. Vemos cómo tratan de ilustrar el acontecimiento, cómo los israelitas son expulsados de su territorio
y llevado a naciones extrañas. Ahora, la historia registra que realmente los israelitas en la diáspora o en la dispersión tuvieron que salir errantes por todas las naciones. Por todas las naciones Israel fue disperso, y esta dispersión que ha durado más de 1000 años por causa de haberse rebelado contra el Señor. Ahora vamos a continuar, estamos trabajando en la página número 29 de nuestro manual. Nos damos cuenta, continuamos con la nota, dice: diremos además que el 9 de Av marca el calendario hebreo la fecha más trágica de nuestra historia, pues en esa misma fecha les acaecieron las más grandes desgracias a los judíos, porque el Señor en esa fecha decidió castigarlos a vagar por 40 años en el desierto. El autor de nuestras notas está diciendo que esta misma fecha en la que suceden estos acontecimientos, en muchos años más atrás, fue cuando Dios los condenó a que anduvieran errantes 40 años por el desierto por haberse negado a entrar a la tierra prometida cuando Dios les había llevado al punto de hacerlo. Y el autor de nuestra nota nos dice que esa fecha les recuerda a los judíos algo muy doloroso, ya que son fechas que les ha causado pues muchos sufrimientos, muchas aflicciones y la reprensión de Dios. A continuación nosotros nos damos cuenta que ellos han estado sufriendo, por ejemplo, en aquel tiempo fueron expulsados de España, cuando anduvieron vagando entre las naciones, los expulsaron de España, además de las masacres más recientes que han sucedido en el siglo pasado, en contra de la nación de Israel, como la Inquisición, que fue orquestada por la monstruosa y sangrienta religión católica romana, o como el Holocausto nazi, donde murieron más de 6 millones de judíos en Europa. Nos damos cuenta cómo el pueblo de Dios, por haber rechazado al Mesías, ha tenido que sufrir muchas adversidades. Pero esto ya venía siendo anunciado aún desde los tiempos de Moisés. Moisés lo había dicho claramente, que estas cosas vendrían sobre ellos. Si vemos ahí nuestra nota, dice: Moisés y los profetas advirtieron repetidamente que un desastre mundial se aproximaría o se avecinaba irremediablemente sobre Israel por haber rechazado al Mesías. Y ahí tenemos una profecía. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 26, verso 31 al 33, que dice de la siguiente manera: haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios. Y los dos, se refiere a los 2 templos que fueron destruidos, pero nota el plural que está mencionando Dios a través de Moisés. Nota por favor que cuando Moisés está declarando esta palabra de parte de Jehová, ni siquiera se había construido el primer templo, mucho menos el segundo. Sin embargo, nota bien cómo dice textualmente: haré desiertas vuestras ciudades. Cuando en aquel tiempo solamente Israel habitaba en tiendas, en las montañas, en las llanuras, en los desiertos. Sin embargo, aquí Dios ya está hablando de ciudades que iban a venir a futuro. Y asolaré vuestros santuarios. Mira, habla en plural ahí. Asolaré vuestros santuarios. ¿Cuáles santuarios se refería? Se refería a los templos que iban a construir para Dios,
el primer templo y el segundo templo ya estaban considerados aquí. Los dos templos fueron destruidos. Y no haré la fragancia, y no oleré más la fragancia de vuestro perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por esto vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en vos de vosotros, y vuestra tierra estará desolada, y desiertas vuestras ciudades. Este acontecimiento que estamos viendo estaba siendo profetizado por Moisés siglos antes de que esto sucediera, como Dios estaba anunciando previamente lo que iba a suceder. Ahora pasamos a la página 30. Página 30. Mira, si nosotros vemos ahí en la página 30, encontramos la segunda profecía. Hay una segunda profecía que nos muestra cómo Dios de antemano ya lo había predicho proféticamente. Podemos ver ahí en el libro del profeta Oseas capítulo 3, verso 4 y verso 5, dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin serafines, y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Adonai y a su bondad y al fin de los días. Mira, aquí hay una profecía muy interesante. Nos está diciendo algo que también ha sucedido en la historia. Nos está hablando de que Dios iba a hacer volver a los hijos de Israel. Él los iba a hacer volver. Previamente lo está anunciando. Mira, Oseas, por favor, considéralo bien ahí en tu Biblia. Oseas capítulo 3, verso 4 y verso 5. Mira cómo dice, subráyalo ahí en tu Biblia. Porque por muchos días, ¿a qué se refiere muchos días? Estarán los hijos de Israel sin rey. ¿Sabes a qué se refiere? Se está refiriendo al periodo de más de 2000 años que han transcurrido, donde los israelitas nunca han vuelto a tener un rey. Mira, estarán sin rey y sin príncipe y sin sacrificio. ¿A cuál sacrificio se refiere? Cada vez que el templo de Jehová ha sido destruido, el continuo sacrificio, que es parte de la ley mosaica que ofrecían los sacerdotes, se suspende, y ese sacrificio no se vuelve a reiniciar sino hasta que vuelve a construirse un nuevo templo a Jehová. Es cuando se volvía a reiniciar los sacrificios. En esta ocasión Israel lleva más de 2000 años sin templo y sin ofrecer sacrificios, y han estado vagando por todas las naciones. Hasta 1948 Israel comienza a regresar nuevamente a su territorio. Estamos a punto de que Israel cumpla sus 70 años de que comenzó a regresar a Israel. Se cree, la mayoría creen que en el 2018 es cuando se cumplen los 70 años de que Israel ha comenzado a regresar a su territorio. Si esto es así, entonces la última generación está por terminarse. Dice, sin estatua, sin efod, sin serafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios.
Nos está diciendo que posteriormente los hijos de Israel regresarían a su tierra y volverían. Y ahí en ese mismo verso, mira, dice al final, dice, al final de los días o en los últimos días esto sucederá, que Israel regresaría a su territorio. ¿Cómo dice ahí? Subráyalo por favor. En tu Biblia, subráyalo ahí en tus notas. Al final de los días. Vamos a ver una gráfica más. Podemos ver aquí. Hay una gráfica la cual nos muestra los imperios que ocuparon su territorio, los imperios que ocuparon el territorio de Israel, mientras estos 2000 años han transcurrido de castigo y de corrección de Jehová sobre ellos por haber rechazado al Mesías. Nos dice la historia que en el año 614 Israel o Jerusalén fue destruida por los persas. Después de haber sido conquistada por los romanos, en el 614 vienen los persas y conquistan a los romanos, los someten, y mira lo que sucede, ellos llegan a tener el territorio de Israel. Después, en el año 637, fue conquistado Israel por el califa Omar, nos habla de los musulmanes. Después, en el año 1072, fue conquistado por los seleucidas. Los seleucidas vinieron y le conquistaron. Después vemos que en el año 1099 fue conquistado por los cruzados, los caballeros francos. Son los imperios que han estado ocupando durante estos 2000 años el territorio de Israel. En el año 1187, el emperador Saladino, un musulmán, vino y conquistó nuevamente. En el año 1617, por los turcos osmalíes. En el año 1917, entró en la ciudad el ejército inglés. Y posteriormente, en el 1948, Palestina e Israel comienzan a luchar por la ciudad santa. 1948, los judíos comienzan a regresar a su país de todas las naciones, tal como Dios lo había advertido aquí en Oseas capítulo 3, verso 4 al 5. Dice que esto sucedería en los días finales. Aquí también nos dice que, porque muchos días, o sea, todo este periodo de tiempo, mientras estuvo ocupado por otros imperios, muchos días, dice, los hijos de Israel estarán sin rey, se quedaron sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, no podían ofrecer sacrificio. También nos dice que después volverían los hijos de Israel y buscarían a Jehová, pero que esto sucedería en los últimos días. 1948, 14 de mayo de 1948, se declara Israel como Estado. Ahora mira, durante este periodo podemos ver cómo Israel, cuando estuvo errante por las diferentes o diversas naciones, podemos ver cuántas masacres, cuántas atrocidades sufrieron los israelitas, tal como Dios se los había advertido, que desenvainaría espada en contra de ellos por haber rechazado al Mesías. Vemos cómo estuvieron en los campos de concentración, cómo fueron muertos, fueron masacrados. Pareciera que Dios los había olvidado, sin embargo, esto ya estaba declarado en la Escritura que así sucedería. Vemos cómo los israelitas sufrieron diferentes adversidades, fueron muertos por hambre, fueron muertos por espada,
fueron muertos por diferentes epidemias en el tiempo que Dios había determinado que ellos sufrirían. Son de las masacres más recientes sucedidas en el siglo pasado, en los años de Adolfo Hitler, como él mató más de 6 millones de judíos. Podemos ver los campos de concentración donde morían por cientos, por miles, eran cremados, eran llevarlos a los hornos para cremarlos. Y así vemos cómo el pueblo de Dios experimentó al pie de la letra cada una de las cosas que Dios les había advertido. Pero el 15 de mayo de 1948, Israel comienza a regresar. ¿Sabes qué nos indica esto? Que el castigo de Dios se termina. La corrección de Jehová sobre Israel por haber rechazado al Mesías llega a su final, y entonces Israel comienza a regresar a su tierra tal como estaba profetizado. En Ezequiel capítulo 36, verso 24 dice: porque os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Tal como Dios lo había anunciado, así está sucediendo. Luego vemos en Ezequiel capítulo 37, verso 23, y diles: así dice el Señor Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones donde han ido y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Mira, esto ha estado por años. Esto ha estado por siglos, ha estado anunciado, ha estado declarado por la boca de Dios a través de sus profetas. Lo hemos tenido escrito en la palabra de Dios, tal como Dios lo ha dicho de siglos antes. Estamos viendo estos cumplimientos en nuestros días. También vemos ahí en Lucas capítulo 21, verso 24, que dice: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Daniel capítulo 12, verso 7 dice: que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Nos está diciendo aquí que cuando termine la dispersión, alguna versión de ustedes tienen en su Biblia, dice: cuando se termine la dispersión del pueblo santo, sucederán estas cosas. ¿Sabe cuándo se termina la dispersión del pueblo santo? En estos días, en esta generación, se termina la dispersión del pueblo santo, porque Israel regresa a su tierra nuevamente para volver a constituirse nación, como ya ha sucedido, y para cumplir todas las demás cosas que están profetizadas, que tenían que cumplirse. Tal como Dios lo había dicho, Israel tendría que regresar a su tierra. Nos damos cuenta cómo la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es perfecta. Así como Oseas lo había declarado. Continuamos en la página 30. Analicemos lo que escribió el profeta Oseas en el capítulo 3, verso 4 y 5. Muchos días se refiere a los casi 2000 años. Cuando dice muchos días estarán sin rey y sin sacrificio, se refiere a los 2000 años de la dispersión de Israel. Se quedaron sin templo debido a la invasión romana. Por esta causa quedó también sin sacrificio, sin tierra, sin gobierno y sin nada quedó Israel. Es lo que está diciendo Oseas. Pero el mismo Oseas posteriormente también anuncia que los judíos regresarían a su tierra, a esa tierra ancestral, pero que esto sucedería en el fin de los días, o sea, en los últimos días. Mira también ahí Oseas capítulo 5, verso 15.
al 61, que está muy amplio este pasaje. Pero vamos a ver el 15. Dice: andaré, volveré y luego a mi lugar, de la tierra al cielo, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En medio de su angustia me buscarán. Venid y volvamos al Señor, pues Él nos destrozó, mas Él nos curará. Nos hirió, mas Él nos vendará. Sí, claro, es lo que dice la palabra del Señor. Y mira, analicemos esto. Dice, andaré. Esto describe los 33 años que Cristo vino a caminar en la tierra y anduvo entre ellos. Y luego dice, volveré a mi lugar. Esto describe cuando Jesús es llevado al cielo, de donde el príncipe descendió. Esto es lo que nos dice las profecías. Ahora mira, vemos también cómo aquí en Daniel capítulo 12, que ya lo vimos, capítulo 12, verso 7, Ezequiel 36, verso 24, Ezequiel 37, verso 21 al 22 y 26 al 27, Isaías 43, 5 al 6, Isaías 27, 6, Marcos 13, 28, Cantares 2, 13, nos está hablando de este acontecimiento. Nos habla de que llegarían los días de que Dios traería a Israel, lo traería de regreso a su tierra. Volverían otra vez, y como lo dice ahí en Jeremías 30, 18, dice que volverían, la ciudad sería reedificada, el templo volverá a ser construido en su mismo lugar, y volverá a ser el monte santo, el monte de Jehová. Como Dios había hablado claramente de estos acontecimientos, que en los últimos días el pueblo de Israel regresaría a su tierra, a su territorio. Nos da la parábola de la higuera, que cuando viéramos que estas cosas comenzaban a suceder, sabemos que ya son los últimos días. La higuera representa a Israel. La higuera es una metáfora del pueblo de Israel. Vemos cómo Israel regresa en 1948, y al regresar él, todos sus enemigos que habían ocupado su territorio en ese momento tienen que ser ahuyentados, y salen huyendo porque los ejércitos de Israel, porque la población de Israel comienza a regresar, comienzan a llegar y a ocupar su tierra que Dios les había dado. Y en el 15 de mayo de 1948, Israel sale en los periódicos como es declarado como nación. Se constituye como nación nuevamente, que dice que el Estado de Israel nace en un día. Israel nace. Vemos cómo Israel comenzaba a regresar por avión, por barcos, por todos los medios. Hasta el día de hoy siguen fluyendo multitudes de israelitas de todas partes del mundo para regresar a su tierra. Tal como Dios lo había anunciado, así vemos que se está cumpliendo hoy en día. Sin embargo, ellos aún todavía siguen sin tener el templo que fue destruido por los romanos, siguen todavía y se limitan solamente a ofrecer su adoración en el muro de los lamentos o muro de las lamentaciones. A la izquierda hay un arco, que hay una entrada, un espacio muy amplio, que ellos lo tienen como un santuario de oración y de adoración a Jehová, ya que no tienen templo ellos. Pero la Escritura nos dice que ese templo se va a volver a reconstruir. Ese templo será reconstruido nuevamente. Vemos a los judíos cómo están frente al muro de los lamentos para ofrecer sus oraciones a Dios, rogándole a Dios que les permita volver a tener su templo sagrado, donde ellos podrán ofrecer sus sacrificios y podrán seguir adorando a Jehová. Vemos aquí cómo están incrustadas las oraciones
que ellos escriben textualmente y las incrustan entre las hendiduras de las rocas del muro de los lamentos. Y así es como vemos, la higuera ha reverdecido, Israel está regresando a su tierra, la diáspora está terminando, tal como Dios lo había declarado. Pues bien, esto ha sido hoy la clase de escatología número 13 y esperamos que haya quedado claro. Si hubiera alguna duda, ya sabes, puedes escribirme a mi dirección electrónica y preguntar tus dudas. Te vuelvo a mencionar que los exámenes puedes hacerlos cuando se te envía el formato, lo llenas, lo escaneas y me lo regresas a mi dirección electrónica. Ahora tendremos como tarea de estudio, estaremos estudiando la página 31, la 32 y la 33. Para ustedes que me están viendo y para los que están aquí presentes, en la próxima clase estaremos haciendo revisión de esto. Eso es todo por ahora. Que Dios les bendiga y hasta pronto.